reino es kingdom y es una conjunción de dos palabras. King, que es rey, y dom, de dominium, que es dominio. Entonces es el dominio del rey. Y Jesús habló muchísimo acerca del reino de Dios o del reino de los cielos. Habló mucho. Y cuando él lo hacía, la mayoría de las veces lo hacía a través de, diga conmigo, parábolas. Parábolas, no parabólicas, parábolas. Las parábolas, pues bueno, son historias breves que usaba Jesús para ilustrar verdades espirituales, para que nosotros pudiéramos entender esas verdades espirituales. Y también hablaba a través de parábolas para que se cumpliera lo que decía la palabra, que el Mesías iba a hablar a la gente en parábolas para darles estas verdades espirituales. Y en el Evangelio de Mateo, la parábola número 12 que Jesús habla y la cual Jesús dice es la parábola de el trigo y la cizaña. Diga conmigo, trigo y la cizaña. Y el número 12 en la Biblia es un número que también se usa mucho, es un número muy completo, es un número que representa, por ejemplo, las 12 tribus, los 12 discípulos, y creo que tiene una importancia esta parábola del trigo y la cizaña con respecto a la explicación de lo que es el reino de los cielos. Así que quisiera que leyéramos juntos esta parábola del trigo y la cizaña. La vamos a encontrar en Mateo 13, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Así que abra por ahí su Biblia, Mateo 13, 24 al 30. Y si no trae su Biblia, vamos a leerlo todos juntos en la pantalla. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Posteriormente, hermanos, en el capítulo vemos cómo Jesús habla acerca de la semilla de mostaza, habla de la levadura, y antes de eso estaba hablando acerca de los agricultores y de el sembrador. Como que Jesús andaba muy agricultor ese día y estaba utilizando ese tipo de referencias para las parábolas. Pero luego, después de que Él les da esta parábola, cuando la gente ya es despedida y sus discípulos se quedan con Él y entra en casa, los discípulos se quedan con la duda y le dicen: Jesús, ¿nos cuentas qué querías decir con la parábola del trigo y la cizaña? Como que, de todo lo que les contó Jesús, de todas las parábolas, la que les llamó la atención a los discípulos fue la del trigo y la cizaña. Y más adelante, en el versículo 36, por favor, vamos al versículo 36 y vamos a leer juntos de nuevo. 1, 2, 3. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad,
y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús se tomó el tiempo necesario para explicarles con lujo de detalle esta parábola y explicarles por qué hizo esto Jesús. Seguramente porque era algo muy importante que tenía que quedar claro. Él tenía un punto y les dijo: el reino de los cielos es como este trigo y la cizaña. El trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, los hijos del diablo. Y déjenme les pongo una ilustración. ¿Pueden ponerme por favor la fotografía del trigo y la cizaña? Miren, aquí hay trigo y cizaña. ¿Quién es capaz de decirme cuál es trigo y cuál es cizaña? Ah, ¿qué tal? Agricultor, mi hermano. Muy bien. Hay algunas personas que sí son capaces de darse cuenta, pero tienen que estudiar o haber trabajado en la agricultura para poder identificar claramente cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Y mire, déjame le digo, porque aunque a simple vista son casi idénticos, el trigo es uno de los alimentos vegetales más completos de la historia y más antiguos de la historia. Sus propiedades benefician al sistema nervioso, escuche esto, el sistema inmune y la salud de la piel, y combaten el cáncer de colon, el cáncer de mama y las enfermedades cardiovasculares. Por eso hay que comer ese del gallo, ¿cómo se llama? El cornflakes, porque pues ese viene del trigo. No coma Choco Crispies, coma del gallo. Y fíjese, para todo lo que sirve el trigo, sirve para el sistema inmune, para enfermedades cardiovasculares, para evitarlas. Y la cizaña sirve para una cosa. Diga conmigo a la de 3, nada. 1, 2, 3. Nada. Para eso sirve la cizaña. No sirve para nada. Sirve para 2 cosas: para que la quemen y para dársela a comer a los animalitos. Y no es tan nutritiva como el trigo. Entonces, prácticamente comparada contra el trigo, pues la cizaña no sirve para nada. Déjame le doy la definición de la cizaña. Esta es la definición, la definición clínica. Dícese de la hermana que tira mala vibra. No, no es cierto, es cizañosa, perdón. No, oiga, es que cuando una persona viene así a traer mala onda a un grupo en el que todos andan así buena onda, ¿qué se dice? Mira, ahí vienes a tirar cizaña, ahí vienes de cizañosa. Entonces, le explico. Cizaña viene de la palabra Lolium temulentum, conocido comúnmente como cizaña. Es una planta perteneciente a la familia de las gramíneas y del género Lolium. De tallo rígido, puede crecer hasta 1 metro de altura, con inflorescencias en la espiga y en el grano de color violáceo. Regularmente crece en las mismas zonas productoras del trigo y dice el trigo, y se considera una maleza de ese cultivo. Las similitudes son tan grandes entre el trigo y la cizaña que en algunas regiones le llaman trigo falso. Diga conmigo, trigo falso. Entonces, la cizaña aparte tiene un apodo que es el trigo falso. Y lo increíble es que estas 2 cosas son súper parecidas. Es impresionante la similitud entre el trigo y la cizaña. Y Jesús explica que el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Lo que me lleva a pensar que en el reino, es decir, en las iglesias, existe tanto trigo como trigo falso. Existe el trigo y existe la cizaña. Y los 2 se parecen muchísimo, son casi idénticos. Y se requiere solamente de un ojo experto para identificar cuál es cuál. Y el día de hoy quiero invitarte a que disciernas las diferencias entre uno y el otro y que respondas a esta pregunta. Di conmigo, ¿quién soy yo? ¿Soy trigo o soy cizaña? Quiero darte algunas características del trigo de la cizaña, primeramente. 4 características de la cizaña. Di conmigo, tiene un camuflaje
A ver, no lo dicen todos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Tiene un camuflaje que lo permite mezclarse entre el trigo sin ser identificado. Es una de las características del trigo falso o de la cizaña. Y comparando eso con el mundo espiritual, con los hijos del reino y los hijos del malo, quiere decir que los hijos del malo parecen hijos de Dios. Van a la iglesia, están en donde están los cristianos, están en donde están el trigo verdadero, hablan como trigo verdadero, hablan como cristianos, se visten como cristianos, actúan como cristianos, pero no son cristianos. Algunos ejemplos de cómo darnos cuenta si nosotros somos trigo o si somos trigo falso. Tener una religión por años. Y mire, mi esposa y yo damos consejería y en ocasiones nos topamos con casos en el que le preguntamos a la persona: ¿tú eres cristiano? Y la persona contesta: sí, soy cristiano. Ah, muy bien. ¿Y desde cuándo eres cristiano? No, pues desde hace como 20 años que empecé a ir a una iglesia y pues estoy en la iglesia. Ah, ok, muy bien. ¿Y por qué eres cristiano? No, pues porque pues voy todos los domingos, ofrendo, voy también entre semana, serví mucho tiempo y pues por eso. Y la verdad es que las personas no tienen idea de por qué piensan que son cristianos. Para ser cristiano tienes que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, tener la revelación de quién es Él, pedirle perdón, arrepentirte y pedirle perdón en tus pecados, aceptar el perdón, ser lleno del Espíritu, y entonces eres hijo de Dios. Eres hijo, eres trigo verdadero. Y por eso nosotros los cristianos, ¿quién se considera trigo verdadero? Tenemos que tener claro por qué somos cristianos. El hecho de que vengas a la iglesia no significa que seas cristiano. El hecho de que no estés en un lugar donde hay cristianos no significa que seas cizaña. Hay muchos misioneros que van a otros países en donde los cristianos son perseguidos y son asesinados, y hay muy pocos cristianos y no se rodean de cristianos, pero son cristianos y tienen la certeza de que son cristianos, a pesar de que no se rodeen de gente cristiana. Pero aquellos que estamos en un país como México, en el que somos libres para expresar nuestra fe, tenemos que tener la certeza de por qué somos cristianos. También ser cristianos de cuna, que déjame le digo, no existe ese término. Cristiano de cuna, nadie es cristiano de cuna, porque para ser cristiano ya expliqué cómo somos cristianos. Y un bebé no puede tener la revelación de quién es Jesús, porque el bebé es un pequeñito. Es más, el bebé tiene acceso directo al reino de los cielos. Sin embargo, tenemos que cuidar que la educación que le estamos dando a nuestros hijos vaya alineada con ayudarles a tener una revelación de quién es Jesús para ellos. Nosotros, mi esposa y yo estuvimos en Colombia, y un pastor con el que platicamos nos dijo que él le preguntaba a sus hijos frecuentemente, tenía 4 hijos, si eran salvos o no. Y él, por ejemplo, le decía al mayor: ¿tú eres salvo? Y el chavillo de 18 años: sí, papá. ¿Y cómo eres salvo? Pues porque una vez en un retiro de jóvenes el Señor quebrantó mi corazón y le pedí perdón por mis pecados y le pedí que entrara a mi corazón y lo confesé como mi Señor y Salvador. Ah, bueno, ok, tú sí eres salvo, muy bien. Y luego va con el siguiente, le pregunta: ¿tú eres salvo? Sí, papá. ¿Por qué? Y ya le da su explicación, ¿no? O sea, algo así muy alineado. Ah, muy bien. Y luego va con la chiquilla, dice: ¿tú eres salva? Sí. No, ¿por qué? Porque Jesús vive en mi corazón. No, ah, muy bien, qué bueno, pero hay que seguir trabajando porque los niños en ocasiones educamos a los niños con ese tipo de concepto que es verdadero. Sin embargo, tenemos que también asegurarnos de que nuestros hijos, cuando van creciendo, tengan ese encuentro con Jesús, con su Dios personal, porque el Dios de tus papás es el Dios de tus papás. Y esto va para los jóvenes tal vez. El Dios de tus papás es el Dios de tus papás. Tú tienes que conocer a tu Dios. Otra muestra de lo que nos puede ayudar a saber si somos trigo verdadero o trigo falso es el conocimiento de la Biblia al derecho y al revés.
Muchas personas piensan que porque se saben la Biblia son cristianos. Cuando sabemos que, por ejemplo, el enemigo mismo, Satanás, cuando tentó a Jesús, él le recitaba versículos de memoria. Y eso no lo hace cristiano a Satanás. Los cristianos sí debemos de conocer la palabra de Dios, retener la palabra de Dios, pero aplicarla y vivirla. De nada sirve el conocimiento aquí, y eso no te hace cristiano. Cristiano te hace vivir la palabra de Dios. Amén. Perdón, hermanos, yo sé que siempre les hablo de las promesas de Dios y de que Dios es bueno, pero hoy esto es lo que hay de comer. Punto número 2. Otra característica del falso trigo o la cizaña es que sirve de tropiezo para otros. Con su comportamiento afectan la fe de otros y su decisión de seguir a Jesús, porque parecen cristianos, pero recuerden, solamente se comportan como cristianos, pero a la hora de la verdad no se comportan como su supuesto Señor Jesús. Algunas preguntas que nos pueden servir para ayudar a ver si nosotros estamos actuando como trigo verdadero son: ¿cómo respondo a la necesidad de otros? Cuando una persona te dice: estoy pasando por esta situación difícil, ¿cómo reaccionas tú? Uy, qué mala onda, de verdad, no, voy a orar por ti, no, que Dios te ayude, nos vemos, brother. O realmente escuchamos a la persona, somos sensibles a su necesidad, oramos por la persona y hacemos algo al respecto, siempre que esté dentro de nuestras manos. Eso nos puede ayudar a identificar si estamos comportándonos como trigo verdadero o como trigo falso. También, ¿cómo respondemos ante las ofensas? Oiga, ¿quién tiene Facebook de aquí? Levante la mano. Creo que la mayoría tenemos Facebook, ¿no? A mí de verdad me sorprendía ver en la etapa de elecciones presidenciales gente cristiana, oiga, tupiéndose duro uno al otro por sus ideologías políticas. De verdad, hasta algunos parecía que los patrocinaba el partido político y yo decía: oye, son cristianos, por favor, compórtanse como trigo, como hijos del reino, porque ya dejaban de expresar opiniones, sino empezaban a ofenderse. ¿O qué tal los partidos de fútbol? Hay gente que de pronto que aprovecha que uno de los dos equipos locales pierde para empezar a llenar el Facebook de memes y a tirarse uno al otro, y de verdad hasta se enojan. Y luego les dices: oye, ¿qué pasó? ¿Son cristianos? No, es carro sana, es puro show. Pero es que otra gente te está viendo. En el Facebook tienes gente que no son cristianos y que han de pensar cuando ven cómo te expresas de otros. ¿Y eso qué es? Cristiano. ¿Cómo reaccionamos ante las personas que nos piden perdón? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando alguien nos ofende? Tenemos que ser como Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando lo ofendían? Él guardaba silencio y él cuidaba el corazón de su enemigo. Nosotros tenemos que hacer eso. Pero ¿qué pasa cuando nos ofenden a veces? Reaccionamos como si no fuéramos cristianos, o reaccionamos muy cristianamente como trigo y luego después la aplicamos. Pero que Dios haga justicia. Entre paréntesis, que el Señor te haga picadillo, ¿no? Y esa no es una forma de responder como cristiano, como ser trigo verdadero. Otra pregunta que nos puede servir si estamos siendo de tropiezo para otros es: ¿cómo respondemos ante la confrontación del pecado y la disciplina? Cuando alguien viene y nos dice: oye, brother, eso que dijiste no es correcto, está en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y quién eres tú para juzgarme? Dice la palabra: no juzguéis, ¿verdad que sí? Y salen bien teólogos. Cuando tenemos que ser abiertos a la confrontación y decir: ¿te parece? ¿Qué te hace pensar eso? Pues mira esto y esto. Ok, gracias por decirme, hermano. Voy a reflexionar en eso y te pido perdón por haberte incomodado. No lo vuelvo a hacer. Esa es la forma correcta en la que un cristiano reacciona ante el pecado, ante la confrontación ante el pecado y la disciplina, para no ser tropiezo para otros.
Otra pregunta que nos puede servir para ver si somos de tropiezo para otros es: ¿cómo respondemos ante la autoridad? ¿Respetamos la autoridad? A cualquier figura de autoridad, ya sea del gobierno, de la iglesia, de tu casa, de tu trabajo. Si de pronto una figura de autoridad te dice: oye, eso que estás haciendo está mal, no es correcto. Un cristiano es correcto que diga: pues tal vez esa es su opinión, ¿verdad? Pero yo pienso, no. Uno como que está sujeto bajo autoridad, tienes que honrar a tu autoridad. Y tal vez después Dios le revelará si acaso está en un error. Pero si es tu autoridad, tú tienes que aceptar cuando te están llamando la atención. También, ¿cómo respondemos ante la presión y ante los problemas? Realmente, por ejemplo, imagínese, llega un diagnóstico de enfermedad a su casa. ¿Qué es lo que hace? ¿Realmente usted se pone a orar y cree en un Dios sanador y se toma el medicamento que tiene que hacer, que le prescriben los doctores, y ora con fe hasta ver que Dios lo sane? ¿O está abierto? Por ejemplo, de repente a algunas personas les llega alguna amistad que le dice: oye, no, es que mira, yo conozco una persona muy buena que hace unos rezos y unos conjuros, y mira, a lo mejor por ahí yo he escuchado que mucha gente sana. Oye, espérate, eso ya no es de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos de cómo reaccionamos ante los problemas y ante la presión. Si hay crisis económica en tu casa de pronto, ¿qué haces? Si escasea el dinero, tú proclamas y confiesas que tienes un Dios proveedor que nunca permitirá que en tu casa se mendigue el pan, porque dice la palabra de Dios que Dios no ha visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Y tú estás receptivo a lo que Dios va a hacer contigo. Pero a veces se nos acaba la paciencia, y ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a pedir prestado, empezamos a pedir créditos, empezamos a orarle a Banorte, el Banco Fuerte de México, como dice nuestro pastor, en lugar de orar a nuestro Dios diciendo: Señor, yo creo en tu palabra y yo sé que en mi casa nunca va a faltar nada. Entonces seamos cuidadosos, porque cuando la gente creyente nos ve reaccionar de una forma equivocada, estamos siendo de tropiezo para ellos, y peor aún para los no creyentes. Tenemos que ser muy cuidadosos, y esas preguntas nos pueden ayudar para ver si estamos siendo de tropiezo para otros o no. Otra característica del trigo falso, diga conmigo: hace maldad. A ver, hermanos, los escuché. 1, 2, 3. Y afecta al trigo verdadero. En un campo de trigo donde hay cizaña, esta cizaña puede atraer plagas que contaminen al trigo. Y mire, aunque somos humanos y nos podemos equivocar y tenemos fallas, Dios nos perdona si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón. Y seguramente en algunas ocasiones nos vamos a equivocar, no somos perfectos. Pero si tú te equivocaste, le pediste perdón a Dios, te perdonó, y dices: gloria a Dios, gracias Señor, y de repente a los días otra vez lo vuelves a hacer, y a los días otra vez lo vuelves a hacer, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ya no se convierte en equivocación, eso ya se convierte en práctica, se convierte en un estilo de vida. Y eso es una de las características de los que hacen maldad. Y el apóstol definió en Gálatas 5:16 cuáles son esas obras de maldad. Vamos a leer las obras de maldad en Gálatas 5:16. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Siguiente. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está la palabra clave, practican. Cuando tú llevas esto ya como un estilo de vida, estás practicando la maldad. Y eso hace que se afecte al trigo verdadero. Y el último punto de otra característica del trigo falso, diga conmigo, tiene propósitos distintos al trigo verdadero. El propósito del trigo verdadero es glorificar a Dios con su vida y ser de bendición para otros. ¿Quién quiere glorificar a Dios con su vida, con todo lo que haces? ¿Quién quiere ser de bendición para otros? Es una característica del trigo verdadero. Pero el trigo falso lo que busca es glorificarse a sí mismo, tener fama, éxito, bendición, pero para mí, que mi nombre sea exaltado. Y hay veces que hay gente que esto lo consume y esto hace que caiga y que vaya a ser trigo falso. Ahora bien, ¿quién se considera trigo verdadero? Gloria a Dios, creo que todos los que estamos aquí estamos por una razón y nos consideramos trigo verdadero. Pero ¿cómo identificar si soy trigo verdadero? Nosotros podemos discernir por nuestras acciones si somos trigo verdadero o trigo falso. Porque como dijo Jesús, por sus frutos los reconoceréis. Esto lo dice en Mateo 7:20. Y ahora cierra tus ojos y te voy a hacer algunas preguntas y quiero que reflexiones y le preguntes al Espíritu Santo para que Él te conteste. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué soy cristiano? ¿Estoy siendo de bendición para otros creyentes? ¿Estoy siendo de bendición para otros no creyentes? ¿O estoy siendo más bien tropiezo para otros creyentes y para otros no creyentes? ¿Mi estilo de vida refleja santidad en lo público? ¿Me comporto como un hijo de Dios? ¿Y qué tal en lo privado? ¿Cómo me comporto en lo privado? ¿Reflejo santidad en lo privado? ¿Cuál es el propósito de las cosas que hago todos los días? Mi servicio, mi trabajo. ¿Cuál es el propósito? Abre tus ojos. Tampoco nos condenemos y juzguemos a nadie, porque recuerda, todos nosotros, los que nos consideramos trigo verdadero, algún día fuimos trigo falso. Algún día nosotros teníamos una religión en el que ni conocíamos a Dios, ni sabíamos qué era glorificar su nombre, y estábamos alejados y parecíamos gente decente, gente normal, gente que se porta bien, pero realmente no lo éramos. Hasta que tuvimos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y nos dimos cuenta de lo mal que estábamos y de lo mucho que lo necesitábamos a Él. Le pedimos perdón, Él nos perdonó y a partir de ese momento nos convertimos en trigo verdadero. Y aunque el trigo y la cizaña vivieron juntos por mucho tiempo, su final es drásticamente distinto. Mateo 5, 43 al 45 dice, póngame por favor Mateo 5, 43, 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Tenemos un Dios que es pero tan bueno, que Él, mientras que el trigo y la cizaña viven juntos, Él los bendice a los dos de igual forma. Él hace caer su lluvia sobre justos y sobre injustos. Dígame si no tenemos un Dios que es extremadamente bueno. Lo es. Pero llega el tiempo de la siega. Llega el tiempo en el que Dios llueve sobre justos e injustos termina.
Y el final del trigo y el final de la cizaña es distinto. El trigo verdadero, los hijos de Dios, serán recogidos por Dios para vivir en sus moradas y seguir viviendo en su presencia. Pero el trigo falso o la cizaña será separada y echada al horno de fuego para una eternidad lejos de Dios. Y mire, nosotros los que hemos tomado la decisión de seguir a Jesús y de que sea nuestro Señor y Salvador, los que nos consideramos trigo verdadero, somos bendecidos para bendecir. Y Dios nos bendice de maneras en las que no podemos terminar de contar ni de explicar. Aún y cuando pasamos por épocas difíciles, tenemos gozo porque Dios está con nosotros. Sabemos que tenemos un Dios que nos sana, un Dios que nos provee, un Dios que hace lo que sea necesario para que nosotros estemos bien. Y además tenemos una recompensa. Sabemos que cuando nosotros terminemos nuestros días aquí y vayamos a su presencia, o Él venga antes, estaremos con Él, y Él está preparando una morada para nosotros ahí con Él. Pero aquellos que todavía no han tenido la oportunidad o no han querido tener la oportunidad de ser trigo verdadero, les espera un final distinto. Hay algunas personas que han reportado tener visiones, sueños, en donde, mire, Dios está en todos lados. Dios es omnipresente. Él está aquí, Él está en el país más oscuro en donde hay persecución contra los cristianos, pero Dios está ahí también. Y tenemos la seguridad de que Dios está aquí. Pero hay estas personas que han tenido oportunidad de ver de tener estas visiones o sueños, en los que han reportado estar en un lugar en donde Dios no está. Ellos comentan que es imposible estar un segundo ahí. No queremos estar en un lugar en el que Dios no esté, y eso es el infierno. Pero tenemos buenas noticias. La mies es mucha. La mies es más. La mies es mucha. Mateo 9:37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Se le dice mies a los terrenos de siembra que ya están listos para cosechar. El trigo, cuando ya está listo para cosecharse, se pone de color como blanquecino o dorado, dependiendo del tipo de trigo que es. Pero la cizaña permanece igual. Entonces yo me imagino que cuando Jesús dijo eso, Él estaba viendo un campo en el que la mies era más, el trigo era más, el trigo verdadero que el trigo falso. Y yo me imagino que probablemente esa era lo que estaba diciendo Jesús también acerca del final de los días, en el que mucha cizaña en estos tiempos vamos a tener la oportunidad de ser trigo verdadero, porque tenemos un Dios que nos da misericordia y nos da gracia todos los días de nuestra vida.